Shabbat Shalom. Iniciamos con el comentario de la parashá Bo. Esta parashá está basada en Shemot, Éxodo 10:1 al 13:16. En la Haftará tenemos Jeremías 46:13 al 28 y en los escritos mesiánicos Marcos 3:7 al 19. Veamos qué tenemos en esta parashá. Entre los aspectos que relata esta parashá encontramos cuando el Eterno ordena a Moshe que vaya al faraón para solicitar que deje ir al pueblo de Israel para servirle. También encontramos que ante la negativa del faraón, el Eterno envía la plaga de langostas. Ya sabemos que ya en la parashá anterior habíamos visto las plagas anteriores, pero en este caso, cuando se envía la plaga de langostas, ante la súplica del faraón, la plaga es quitada. Pero el terco corazón del faraón, oponiéndose a que el pueblo de Israel lleve a los niños y al ganado, ya había dado permiso para que se fueran nada más los adultos, pero en este caso él se niega a que lleven también a los niños y al ganado, que era por ofrecer sacrificios, y ante esto es que se envía la plaga de tinieblas, y posteriormente se anuncia la plaga de muerte de los primogénitos. El Eterno ordena el sacrificio del Cordero de la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura como rito perpetuo. Y el pueblo de Israel celebra la Pascua. Y es cuando pasa el ángel de la muerte y de esta manera hiere a todos los primogénitos de Egipto, pero pasa por alto, Pesach, que es lo que significa esta palabra, pasa por alto las casas de los israelitas. Y concluye la parashá cuando el Eterno libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y ordena a Moshe que le consagre todo primogénito. Veamos el comentario de la parashá. Inicia la parashá cuando el Eterno le dice a Moshe que vaya al faraón y le dice que él ha hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos señales, para que cuenten a oídos de los hijos de Israel y de sus hijos que él había ejecutado señales en Egipto y para que sepan que yo soy el Eterno. Esas son las palabras del Eterno y vemos aquí que el primer propósito de estas señales es precisamente conocer al Eterno, al único Dios verdadero. Aquí encontramos la primera vez que el Eterno en esta parashá y la anterior, que es cuando el Eterno se revela para dar liberación y hacer la redención prometida al pueblo de Israel, es la primera vez que se revela a Israel como pueblo, porque la revelación anterior que encontramos en la Torá es cuando él se revela a los patriarcas de una manera individual, Abraham, Isaac y Jacob, y por supuesto en los casos anteriores, desde los tiempos de la creación y en los días de Noé, fue una revelación personal. Pero en este caso ya se daba el cumplimiento de revelarse a Israel como nación, como pueblo, para constituirlo como nación y darle inicialmente la liberación, la redención de la esclavitud. Entonces aquí encontramos el primer propósito, que es conocer a ese Dios que cumple promesa y que venía a hacer el rescate, la redención por Israel. Entendiendo ese propósito principal, el Eterno da mandamientos y esos mandamientos destacan el mandamiento relacionado a la redención. Cita textualmente Shemot 12:1 al 28 y resumiendo un poco este aspecto que relata la Torá, dice: este mes será principio de los meses. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en las que han de comer. Y este día será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Eterno había mandado a Moshe y Aarón. Encontramos aquí 4 aspectos importantes referentes a esos lineamientos para hacer la liberación, la redención, rescate del pueblo de Israel. Son primero el cómputo de los meses. Aquí se da la orden de contar los meses y cuál sería el mes que daría inicio a ese conteo, y aquí encontramos la preeminencia de estar alerta a los tiempos y a la celebración de los tiempos señalados, y específicamente esta festividad que el Eterno ordena tiene una preeminencia relacionada a la redención del pueblo de Israel. Y encontramos el otro aspecto es
este mandamiento de la redención y la importancia de la sangre, que aparece como un punto protagónico y fundamental dentro de lo que es la redención del pueblo de Israel, en este caso, la esclavitud. Y el estatuto perpetuo, como se ordena esta celebración de recordar esta redención, y algo fundamental, la obediencia que demostró el pueblo de Israel ante este llamado, ante este mandamiento que el Eterno dio para hacer efectiva la redención del pueblo de Israel. Recordemos el anuncio que el Eterno hizo cuando inició este proceso de redención del pueblo de Israel. Lo anunció a Moshe y le dijo: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Hashem, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabrán ustedes. Fíjense que si vosotros sabréis que yo soy Hashem vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Siempre está esta preeminencia de que Él, para que lo conozcan a Él, y que Él ofrece, anuncia la redención. Veamos cómo se da este proceso. Primeramente, tengamos presente que la palabra que se traduce como redención, redentor, rescate, liberar, libertad, en muchos de los casos, y específicamente en este caso de este comentario, proviene esa palabra del término Gaal, el término hebreo, y tiene todos estos significados. Normalmente se traducen como redención. Específicamente, en estas citas, cuando por ejemplo en el caso de Job, que dice yo sé que mi Redentor vive, o cuando encontramos en Isaías 43:1, cuando dice ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa palabra redimí también es Gaal. Y en Isaías 43:14, cuando dice así el Señor redentor vuestro, Gaal también. Y cuando dice en Levítico 25:26, y también en otras citas cuando hablan de redimir, por ejemplo en el caso de préstamos y se quería rescatar lo prestado, o en el rescate, en el caso de la viuda, lo encontramos en el libro de Ruth, cuando se rescata, recordamos aquel caso de Boaz que rescata a Ruth, que era viuda, para que ella pudiera heredar de su esposo difunto. Entonces encontramos aquí este término Gaal, que es el que se traduce en muchas citas, en muchas porciones, como redentor, también como rescate. Primeramente tengamos presente este aspecto. Vemos en cuanto a lo que es el término de redención, que no se refiere solamente, y no lo encontramos solamente en las escrituras, en lo tocante a esta parashá, cuando es redimido el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino que es un tema que a lo largo de las escrituras aparece, y aparece porque el pueblo de Israel conocemos que se aparta posteriormente de haber sido entregada la Torá, conquista la tierra, pero luego se aparta y viene el proceso de la deportación, y hasta nuestros tiempos sabemos que nuestro pueblo ha pasado por un proceso de pruebas de imperios, de estar sometido a diferentes imperios, y durante todos estos procesos que ha pasado nuestro pueblo realmente ha ocurrido redención por parte del Eterno, y ha sido redención puntual en momentos históricos específicos. Por ejemplo, aquí encontramos en Isaías 42:24-25, cuando el Eterno dice: ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? No fue el Señor contra quien pecamos. No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, es decir, la Torá. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Entonces encontramos que a raíz de la desobediencia viene e Israel pasa por un proceso de procesos de esclavitud, procesos de estar sometido a imperios, como comentaba. Pero el Eterno dice en diferentes porciones, Isaías 43:25 es un ejemplo, cuando dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Eterno da a Israel, a nuestro pueblo, lo que sería la disciplina, y pasar por pruebas y ser sometido a diferentes procesos,
pero en cada uno de esos procesos pasa nuevamente por un proceso de redención puntual específica, como lo vemos en la parashá de hoy, que es redimido de la esclavitud de Egipto y entrega normas y lineamientos y posteriormente la Torá. Dice Jeremías 46, 27 y 28 y dice, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Fíjense que esto es muy interesante porque el Eterno dice que castigará a las naciones, porque ciertamente las naciones en las que Israel ha estado cautivo, ha estado sometido, han escarnecido a Israel y eso contrae consecuencias. Pero también le dice a Israel que no tema, que él lo liberará, pero que no lo dejará sin castigo, es decir, que igualmente el castigo por el que pasa nuestro pueblo es a causa del pecado. Es decir, no queda exonerado del castigo, pero sí se le promete que será redimido, rescatado y vendrá bendición. De allí la importancia de mantenerse en obediencia y de seguir al Eterno, porque el que está sencillamente apartado del Eterno recibe disciplina. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. Veamos qué más tenemos con este tema. Fíjense que en Isaías 49, 26 dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Hashem, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Este proceso por el que pasa Israel y por el que pasan las naciones, como pasó Egipto, y como les voy a citar un ejemplo en este momento, es precisamente un proceso que permite conocer al Eterno, no solamente por parte de Israel, sino por parte de las naciones, porque cuando las naciones ven los juicios que el Eterno hace y los hechos poderosos que el Eterno hace para liberar a su pueblo y para bendecir a su pueblo, entonces conocen que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Encontramos aquí otro evento de redención, como hay varios relatados en el Tanakh, cuando en el caso de Jeremías 46, 23, 26, el Eterno se refiere a la liberación que le da a Israel nuevamente en otro proceso en que se encontraba Israel a causa de la desobediencia, sometido a esclavitud nuevamente, a esclavitud en este caso más que como la que tuvo en el momento de esta parashá, sino al señorío como imperio por parte de Egipto que tenía sobre Israel. Pero el Eterno utiliza precisamente a otra nación para liberar a su pueblo. Dice Jeremías 46, 23, 26, cortarán sus bosques, dice el Señor, aunque sean impenetrables, ahí se refiere a sus ejércitos, porque serán más numerosos que langostas. Y aquí es importante la figura de la langosta, que dice que no tendrán número, porque en este caso se refiere a los soldados de ese bosque impenetrable, es decir, que la langosta prefigura a los soldados. Y dice, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, y he aquí que yo castigo a Mos, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es decir, que el Eterno usa Babilonia, en este caso el imperio babilónico, es el que libera a Israel del señorío que tenía Egipto. Y dice, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice el Señor. Es decir, esta liberación que el Eterno da a Israel de este imperio que tenía Egipto en este momento, luego entrega a Israel bajo una liberación que da por medio de otra nación, en este caso del imperio babilónico, pero sin embargo Israel sigue aún bajo un señorío de otro imperio. El Eterno usa otras naciones para liberar a su pueblo, en este caso Babilonia, para liberarlo de la esclavitud y del señorío que tenía en este momento Egipto sobre Israel. Cita Jeremías 46, 27, cuando el Eterno dice, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su esclavitud. Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Pero cita Isaías 63, 9, cuando dice, de todas sus angustias, él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel, en su amor y misericordia los rescató. Los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño.
El Eterno usó instrumentos, usó naciones, usó plagas, usó señales y prodigios para demostrar que Él es el Redentor, para demostrarle a su pueblo que solamente Él salva. Por eso Oseas 13:4 dice, mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y a lo largo del Tanakh encontramos los diferentes eventos donde el Eterno rescata a su pueblo de señoríos de imperio y el profeta nos dice solamente el Eterno es el Salvador. Solamente Él es el que rescata a su pueblo de momentos, porque cuando hablamos de redención y de rescate es porque se está pasando por un momento de señorío, de esclavitud, de pruebas y el pueblo de Israel clama y es Dios solamente el que lo rescata, usando diferentes señales, usando inclusive otras naciones, pero es Él el que está detrás de esa situación. Y en los tiempos de Yeshua, cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el imperio grecorromano, después de su nacimiento y es presentado en el templo. Estas son las palabras de una mujer que se la pasaba en el templo, era viuda, y ella dice, cita la escritura, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, es decir, de Yeshua. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, que le hablaba a la gente que estaba esperando que viniera esa redención y ella confiesa aquí que ese niño es precisamente a través de quien vendría esa redención. Los mismos discípulos de Yeshua en los días críticos, esos 3 días que él estuvo muerto, confiesan cuando Yeshua se encuentra en el camino a esos discípulos que iban hablando acerca de lo que había acontecido, ellos le dicen a Yeshua, sin haberlo reconocido en ese momento que era él ya resucitado, le dicen, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Entonces ellos aquí confiesan que esperaban que era Yeshua quien iba a redimir a Israel. Entonces por eso es que sabemos que Yeshua es el Redentor. Él es el Redentor y dice Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y cita Lucas 21:28, cuando Yeshua, hablando de los tiempos finales, dice finales y tiempos que también han transcurrido, porque él también anuncia en ese momento la destrucción del templo y sabemos que eso ocurrió en el año 70 después de su venida. Y Yeshua dice, anunciando todas estas cosas que acontecerían, que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Es decir, la redención es un proceso continuo donde nosotros somos rescatados de diferentes circunstancias y nuestro pueblo ha sido rescatado de diferentes circunstancias de esclavitud, de imperios, de pruebas, de circunstancias. Pero hay una redención final. Tenemos una redención en Yeshua que diferencia a las demás que han ocurrido históricamente en nuestro pueblo, y es que esa redención ha sido de imperios, de eventos sociales, económicos, pero la redención que tenemos en Yeshua es la redención de la esclavitud del pecado, y eso es lo que marca una gran diferencia, y solamente Dios puede redimir, y por lo tanto por eso es innegociable el negar del carácter divino de Yeshua. Y referente a los tiempos finales encontramos cuando Apocalipsis relata, y aquí encontramos la figura de las langostas que prefiguran a los soldados de una guerra, y dice, el aspecto de las langostas era como caballos equipados para la guerra, llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Cita Apocalipsis 9, 20, 21 cuando dice, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos en contexto de todo lo que relata Apocalipsis de los tiempos finales, que son plagas, que en la parashá pasada se habló de eso, y que así como en este tiempo se habla en esta parashá se habla de las plagas y de una redención, y como vemos en el Tanakh, como el Eterno rescata a su pueblo de eventos críticos por los que ha pasado,
encontramos una redención final en medio de eventos críticos, en medio de maldad, en medio de circunstancias adversas, pero encontramos y ya sabemos que hay un redentor. Veamos cuáles son y cómo no ha cambiado realmente los lineamientos que el Eterno dio en esta parashá y no han cambiado ni cambiarán para que nosotros lo tengamos presente, para estar preparados para esa redención final. Por eso Yeshua cita en Juan 17, 22 al 26, antes de su muerte, de su resurrección, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Interesante, muy importante esta oración de Yeshua como se dirige al Padre, porque él habla aquí de la unidad y de allí la importancia de que nosotros actuemos como uno solo, atentos a lo que estamos viviendo, atentos y no descuidando esa redención que nos dieron, que nos da Yeshua del pecado, de la esclavitud del pecado, pero también atentos a que falta la redención final y que no podemos descuidarnos. Y como Yeshua mismo dijo, la preeminencia que tiene esto es primeramente que conozcamos al Padre, el que nos ofreció la redención, el rescate y que envió un redentor. Y por eso es que digo que la divinidad de Yeshua no es negociable, porque Dios solamente salva y Yeshua es uno con el Padre y por lo tanto Él es el redentor y la redención viene del Eterno. Por eso cita en Lucas 22, 19 que Yeshua dice, hagan esto en memoria de mí. Así como encontramos en esta parashá que la Pascua debía ser mantenido en memoria para ser contado a nuestros hijos, nosotros debemos tener en memoria que cuando celebramos la Pascua es recordando, además del momento de liberación del pueblo de Israel de Egipto, la liberación que nos da Yeshua por su sangre en la liberación del pecado y que estemos apercibidos, porque esto es algo eterno, perpetuo, y por lo tanto nosotros debemos estar atentos a la redención que aún nos falta, que es la redención final. Por eso cita Hebreos 9:12, que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo tanto, esto no es una redención local, una redención momentánea como la que ha ocurrido y citan diferentes relatos de la Torá, sino que esta es una redención eterna dada por Yeshua, el Hijo del Padre, quien nos prometió darnos esa redención. Así que ese estatuto perpetuo que habla la celebración de la Pascua para esa redención diferencia y marca una gran diferencia entre ser redimido de la esclavitud de Egipto, ser redimido de momentos históricos como los relata el Tanakh y como lo encontramos en la historia, que ha sido redimido, rescatado nuestro pueblo, y la diferencia está entre ser redimidos de la esclavitud del pecado por un sacrificio eterno que lo tenemos allí para todo aquel que cree, pero que también es algo que no es definitivo, sino que tenemos que estar dentro de ese proceso de haber sido redimidos, esperando la redención final. Por eso dice Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, tenemos el Espíritu, tenemos el Ruach HaKodesh, que nos guía, que nos da convicción de pecado, pero necesitamos estar apercibidos, porque si estamos distraídos, no vamos a estar apercibidos de lo que estamos viviendo, conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que vendrá. Por eso Hebreos 6, 4 a 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Es decir, esta no es la redención que hemos visto históricamente, como se ve, pasó esta redención, fuimos rescatados de Egipto, volvimos a ser rescatados de Egipto, ahora fue de Babilonia, después del imperio greco-romano, y ahora Israel nuevamente está como nación. No, esta no es la redención momentánea ni circunstancial, esta es una redención eterna y por lo tanto debemos tener conciencia de eso.
De allí la importancia de estar apercibidos, porque el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y luego se le entregó la Torá. Ya nosotros tenemos la Torá y hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado. Por eso, Primera de Pedro dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados. He aquí, rescatados, recordamos la palabra redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros no fuimos rescatados por oro, por plata, sino que Yeshua pagó el precio de nuestro rescate y es Él el que nos da esa redención y el que nos dice estén apercibidos, porque como Él mismo dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Cierro ya con este punto de reflexión. Concluyo con esta porción de Tejilín 103, 1 al 4, cuando dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Nada más en esta porción tenemos un resumen de lo que he estado hablando. Primero, conocer al Eterno, porque, como dice el Salmo, bendiga todo mi ser su santo nombre. Que lo conozcamos a Él y su nombre es eterno, porque es el mismo que ofreció la redención, Él mismo lo ha cumplido en momentos específicos y Él mismo lo cumplió de una manera eterna a través de su Hijo, Yeshua. Y por eso dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar, no podemos ser olvidadizos de lo que el Eterno ha hecho, hace y hará por nosotros, independientemente de las grandes circunstancias difíciles por las que uno pase. Y por eso dice que Él es el que rescata, redención, del hoyo nuestra vida, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, que se ha manifestado a través de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Y como dice Jeremías 5:1-5, y como popularmente se dice, tranquilo que Dios no se ha muerto. Así nosotros pasamos por diferentes pruebas, pero como dice Jeremías 5:1-5, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Señor de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Es decir, que aún en medio de las circunstancias, el Eterno juzgará, el Eterno hará como Él lo tiene dispuesto, y como Él lo tiene dispuesto, es dar redención a su pueblo en medio de señales, de juicio que vemos, que estamos viendo, pero esperamos la redención final porque sabemos que Dios no se ha muerto. El Señor está vivo y como dice esta porción, Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Así que estemos apercibidos, esperando la redención final y no esperando la salvación, la redención tan grande que nos ha dado nuestro Padre Eterno en Yeshua HaMashiach. Bendiciones a todos y Shabbat Shalom.